Muy buenas amigos y amigas de Hedron, mucho llovido desde 2013 cuando empezamos en el mundo de los drones con el famoso DJI Phantom 1. Pues bien, nos encontramos en el 2018 y hemos decidido echar un poco la vista atrás y ver cómo ha evolucionado el mundo de los drones en la marca DJI desde el Phantom 1, pasando por el Phantom 2 y llegando al Phantom 4 Pro. Hoy nos hemos venido al campo de vuelo y vamos a recordar, a volver a tocar esos aparatos para ver cómo ha cambiado la forma de volar, la sensación para el piloto y las configuraciones de estos drones. Pues ya estamos aquí en el campo de vuelo, estamos aquí con Borja de Red Production, que nos ha traído el Phantom 1 y el Phantom 2, y aquí tenemos también nuestro Phantom 4 Pro. Bueno, Borja, creo que la evolución ha sido bastante clara. Si te parece, vamos a repasar rápidamente qué diferencias hay notables que hemos vivido, ¿no? Los que hemos tocado estos drones entre el Phantom 1 con el Phantom 2 y directamente con el Phantom 4. Yo creo que una cosa muy reseñable son las baterías. Desde luego, las baterías antes eran, bueno, como digo, baterías de hobby, son baterías, bueno, son de lipo, igual que de polímero de litio, igual que las que tenemos ahora, pero no tienen nada que ver. Las conexiones, digamos, son genéricas. Antes había que estar mirando los balanceos, que todas las celdas estén bien, digamos. DJI hizo una evolución, sacó sus propias baterías, su propio sistema. De hecho, ahora son incluso inteligentes, tienen refrigeración, se autocalientan, se autodescargan si pasa mucho tiempo. Se autobalancean, efectivamente. Y ahora, antes no, antes tú tienes que llevar control de tus baterías, tienes que hacer incluso en el Phantom 1 a veces huecos específicos para que entrasen, porque era el hueco que había. Para meterle más potencia y demás, ¿no? Eso es, había muchos modelos de baterías, las suyas y otras compatibles, y había que adaptar. Digamos, ahora lo bueno que hay es que son productos únicos, productos que vienen ya hechos, sí, y no se pueden cambiar. Habrá gente que diga que es peor. Lo bueno y lo malo, porque yo recuerdo que cuando yo empecé con el Phantom 1 con Rodrigo, sí, las podía elegir. De hecho, yo tuve de estas, de las Nanotech, pues tenías más variedad de marca para poder elegir. Tenía una cosa que yo creo que era bastante incómoda, y la gente que hemos vivido con el tema de los drones, por lo menos con DJI lo hemos visto, y eso es el famoso conector X360, que cada vez que lo conectabas al cacharro o lo desconectabas, te daba miedo llevarte todo el fajín, llevarte la mano, lo que sea, cargártelo o todo lo que fuera. Y luego el mantenimiento de estas baterías, que sí que es verdad que eran más baratas. Yo recuerdo que me costaba cada batería unos 25 euros, ¿no? Me podría costarte. Por ahí más o menos. 20-25 euros. Algo menos quizás, pero sí. Sí, o 15, dependiendo de la marca, ¿no? En cambio ya te pasas a este tipo de baterías y es que estamos hablando de 100 y pico euros cada una de ellas, y tienen que ser de DJI. Sí, la única diferencia es que antes igual llevabas muchísimas baterías, sí, y digamos que la fiabilidad no te podías fiar de todas las baterías. Digamos, sí, utilizabas tus baterías, hacías tus vuelos, y si por ejemplo en algún vuelo necesitas un poquito de potencia extra, necesitabas, sí, algo más, tienes que bajar un poquito más tarde el dron y apurar un poco, se te hinchaban, se te fastidiaban antes. Entonces, al mínimo síntoma de batería hinchada o batería que no te fías, la desechabas. Sin embargo, con estas cambiaron radicalmente y te aguantaban mucho más, estaban mucho mejor hechas, mejor construidas, porque implementaron algo de software en la arquitectura. Entonces, lo que tú... la podíamos actualizar luego en las baterías, con la cuestión de los firmware, etcétera. Sí, entonces digamos, antes era un poco más abierto todo, más fácil, porque tú tenías muchas opciones. Sí. Ahora son mucho más caras, eso es cierto, pero te duran. Si las tratas convenientemente, si no haces esfuerzos excesivos, si no lo bajas... La vida útil de la batería ha aumentado. Aumenta muchísimo, y sobre todo la fiabilidad. Eso para un piloto es brutal, estar en vuelo y no decir, ostras, yo creo que esta batería, sí, está bien de voltaje y de repente te baja. Ostras, esto hoy en día, si tú una batería de las nuevas, ¿no? De los, sí, Phantom, por ejemplo, el Phantom 4 Pro, como tienes tú, la tratas con un poquito de coherencia y respetando sus ciclos, son fiables. En cuanto a duración también hemos visto la diferencia. Antes estábamos hablando de un vuelo real, te podría decir que eran unos 10 minutos, 7, que real a lo mejor se quedaban en 5 minutillos. Sí.
con el salto al Phantom 2 y posteriormente al Phantom 3 vimos esto incrementado unos 20 minutos. Sí, reales al final, bien, Sí. un vuelo 15 si te hacías. Y luego con el Phantom 4 y Phantom 4 Pro hemos visto implementado llegándote a unos 27 o 30 minutos, que reales pueden ser unos 25 o 22 minutos, que la diferencia entre lo que puedo conseguir con estas baterías y con esta era bastante grande. En cuanto a celdas, aquí hablamos de 3S, si no me estoy fijando mal. 11,1. Sí. ¿Y aquí seguimos trabajando con lo mismo o No. hemos aumentado? En el 2 seguían creo que con 3S, si no me equivoco, efectivamente sí, y con el 4 creo que ha cambiado. 17,4, son 15,2 voltios, sí, son 4S. 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 O sea que hemos visto también un cambio de voltaje de cuando empezamos, que nos cogía 3S, hasta aquí, lógicamente, también aumentando la potencia y demás. Vamos a meternos justamente con eso, con los motores, porque aquí tenemos el Phantom 1, que venía con una serie de motores. Aquí, vosotros Están cambiados. le habéis dado un poquito de caña, habéis metido unos T-Motor, pero ya no solamente la potencia de los motores, sino el sistema que tenía tan engorroso, porque el llegar al campo y poner a montarte tu dron antes de ponerte a volar, yo recuerdo, no sé cómo la experiencia que tendrías tú, que yo cada vez que quería montar a mi Phantom 1, iba con 2 maletas para llevar el dron y para llevar lo que era la emisora y montarlo. Me llevaba entre 15 o 20 minutos solamente sacar el dron, poner las hélices, poner la GoPro, que va aquí en el gimbal, preparar la emisora, poner el FPV. Me llevaba un tiempo que lógicamente hemos visto cómo ha ido mermando con el paso del tiempo hasta llegar al Phantom 4 Pro. Y uno de los problemas que yo más vi que se invertía más tiempo era el tema de la puesta de las hélices. Sí, digamos que los tiempos han cambiado, sí. Y por suerte esta gente de DJI ha pensado un poco y ha puesto hélices que son autoenroscables y además, aparte de eso, de ser yo creo que incluso más seguras, desde luego el tiempo de montaje es infinitamente inferior. Antes teníamos que ir, como bien tienes tú, con la llave apretando, y nunca sabías si apretabas bien o no, por inseguridad. Al final tiendes a sobreapretar y podías incluso llegarte a cargar algún motor o llegar a sobreapretar demasiado, y cuando bajabas no había narices de quitar la rosca porque lo habías apretado demasiado. Entonces inducía ciertamente a error. Claro, era un poco... porque aquí lo que teníamos, este tipo de hélices que llevaba el Phantom 1, son hélices que venían con el pasador, venía limpio, y lo vemos. Lo único que teníamos era, pues como las viene siendo las hélices que tenemos en los clásicos, en los drones de carreras, ¿vale? Son hélices que vienen con el pasador limpio, sin ningún tipo de rosca, y lo que hacías era poner la hélice correspondiente. Aquí tenía marcado, como en la mayoría de los casos, ¿no?, que vemos con el Phantom 4 ya cambia la nomenclatura, pero tanto en el Phantom 3 como en el Phantom 2 como en el Phantom 1, aquí en el extremo de los brazos teníamos puesto la dirección de sentido de la hélice para poder ponerle la hélice correspondiente a ese motor, pero la hélice, como estáis viendo, nos venía totalmente perforada. Entonces, claro, teníamos que colocarla y era a través de esta tuerca la que teníamos que poner. ¿Qué problema que teníamos con esto? Que es lo que a mí me acaba de convencer de todo, que podíamos llegar a bocardar si nos equivocábamos a poner la tuerca correspondiente con el motor que le corresponde. Bueno, es algo que es habitual para todos los pilotos de drones de carreras, que le dirán que bueno, que tal, pero para el perfil de la gente que trabajamos con drones a nivel profesional, vamos a decir que somos un poquito más zotes en ese sentido. No todos somos aeromodelistas. Efectivamente. O no tienes esa costumbre. Mira, a mí me está pasando ahora mismo que me está costando aquí sudor y lágrimas. Poder colocarle la tuerca. Eso es que para otro lado. Eso es porque para otro lado. Y este problema era muy común y era, pues bueno, pues una cosa que llega un momento que se subsanaba, pero que ahí estaba, ¿no? Entonces se invertía, a mi modo de ver, demasiado tiempo para respecto con lo que podíamos conseguir con cosas como era, por ejemplo, con el Phantom 2. El Phantom 2 y el Phantom 3 simplemente era coger y desenroscar, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con el Phantom 1. Ya hemos visto el sistema que tenía para colocar las baterías, que era a través de aquí con el conector X360, lo que hemos hablado de las baterías, que bueno, que dependiendo de la batería que quisiéramos poner, incluso teníamos que customizarnos. Por dar un poco para baterías más grandes, como la que tienes ahí. ¿Como cuál? ¿Dices? Con la 2.8, ¿no? Sí, esta de 2800, esta de 2200, que es la que yo soy utilizar. Aquí la habéis customizado para que cupiera más la batería. Y el conector, el X360 que tenemos aquí. Pero claro, eran drones que venían preparados para que el FPV lo pusiéramos nosotros, no nos venía preparado. Venía pelado. O sea, venía lo que era el aeromodelo directamente sin nada. El gimbal teníamos que comprarlo aparte, un gimbal que estuviera, porque DJI digamos que se llegó a un acuerdo
no ha escrito para poder colocarle las GoPro en el Phantom 1. En el Phantom 2 ya fue más claro, ¿no? Pero el Phantom 1 fue así. Y de aquí le poníamos, en su momento yo le ponía la Hero 3 o la 3 Plus. Estaba para Hero 3, 3 Black y 3 Plus. El problema que teníamos es que cuando lo queríamos poner en la Hero 4, cuando hice yo el cambio, es que no se podía porque los pines habían cambiado, digamos, el de vídeo. Aquí lo que pasó fue que cambió, digamos, la diferencia entre estos dos gimbals, que hay un año, dos de diferencia casi, es el tercer eje. En este aquí podemos ver solo dos ejes y aquí, sin embargo, observamos que aquí DJI introdujo el tercer eje, lo cual era maravilloso porque ya estos pequeños movimientos, este pequeño ángulo que hacía que en este caso la GoPro vibrase y tuviese que estabilizar y al final era un jaleo. Con este tercer eje ya era maravilloso. Que es lo que hemos podido ver, por ejemplo, en el Spark, que tiene 2 ejes, en cambio un Mavic tiene 3 ejes y son correcciones que se notan. Sí, se nota, desde luego que se nota. Fue un salto, la verdad, que cualitativo. Aparte, por el tiempo de vuelo, que evidentemente mejoró, también el OSD, que estaba mejor, la controladora, que era la NASA V1 y la NASA V2, que a día de hoy hay gente que la usa en drones bastante grandes, porque es una controladora muy estable y bastante eficiente. Y la telemetría que venía integrada y demás, y era, una evolución grande. En cuanto al sistema de vídeo, aquí tenemos el transmisor, que tenemos aquí puesto, ¿no? Sí, igual. O sea, mirar el transmisor de vídeo con el que teníamos que contar. DJI tenía su propia emisora, que para cada vez que teníamos que poner el dron a volar, teníamos que andar con el movimiento de palanquitas arriba, abajo, para que entrara en modo configuración el baile de rotar en este sentido, luego poner vertical y rotar, que te cambien los colores, los pitidos, pero también nos permitía la posibilidad de poder cambiarle de emisora, que es lo que hicisteis vosotros. Aquí directamente habéis puesto una Futaba. En este caso, DJI con Futaba, si no recuerdo mal, lo que es no hay que ponerle un transmisor ni receptor aparte, simplemente lo sincronizaba automáticamente. Imagino que llegarían a algún acuerdo entre ellos. También, sí. Entonces, mucha gente, sobre todo, que tenía Phantom y tenía, aparte de otros drones, pues tenemos también Octocopter y demás, directamente íbamos por Futaba porque con una emisora tenías para todos los aparatos, por no ir con 40 emisoras. Es más, tú ahora mismo aquí en esta emisora, en la Futaba, tienes sincronizado tanto el Phantom 1 como el Phantom 2. Efectivamente. Claro. En cuanto a los rangos de vuelo que teníamos, claro, con el Phantom 1, por ejemplo, teníamos una distancia de alcance bastante limitada, como el que dice, para respecto con lo que tenemos ahora con el Phantom 4. No solamente en radio, sino también en vídeo, por lo menos en mi caso. Yo cuando en ciertos momentos perdía señal de vídeo o me pasó alguna vez grabando detrás de una pequeña colinita que estaba al lado, en una zona de sombra, y el dron directamente cogía y me hacía landing. Sí, había una potencia. Una evolución, es evidente la evolución, digamos. Tú antes con esto es lo que ibas es con telemetría integrada. Claro. Aquí te venía, y estaba bastante bien, en verdad, era bastante fiable, sobre todo la del Phantom 2 con la NASA V2, que volaba muy bien. La telemetría que tenías era el voltaje, el tasa de ascenso, de descenso, dónde estaba el aparato con respecto al punto en el que ha despegado, y también el modo de vuelo, si estás en ATI, estás en GPS y demás. También el RTH en el caso de que haya alguna emergencia, si lo activas o desactivas, también te venía. Pero esto es diferente. Aquí lo que tienes es una aplicación donde no solamente configuras la telemetría tienes la telemetría del dron, sino que también tienes la cámara. Entonces, digamos que nos hemos ido más a un aparato que vuela en el que le he puesto una cámara, a una cámara en la que alrededor de la cámara he construido un dron. ¿Qué diferencia has notado vosotros como productora, como Red Production, ¿no? Que lleváis trabajando con los drones desde el nacimiento de esto, como el que dicen, que habéis tocado desde Phantom 1, Phantom 2, tenéis ahí la productora Inspire 1, Inspire 2, S1000, un poco habéis tocado todos estos. ¿Qué cambio habéis notado en esta evolución en cuanto a mejoras para vosotros? Es decir, dejar de ser un aeromodelo el que lleva una cámara a convertirse en un instrumento de filmación aérea. Claro, la historia es que al principio, te digo, eran aeromodelos a los que le adaptábamos una cámara. Entonces, digamos que, como bien decías, los tiempos de vuelo había veces que no se podían acortar, o sea, los tiempos de preparación en el vuelo, porque tú tenías que adaptar no solamente tu equipo de grabación, sino todas las hélices, toda la emisora, las antenas, el gimbal, todo, tienes que dejarlo bien puesto y con seguridad. O sea, digamos que no estaba realmente diseñado para ser un producto para filmar. O sea, estaba adaptado y, lógicamente, como todo lo que conlleva, un aeromodelista que llega aquí le da igual echar 5 minutos que echar 10 en preparar el equipo. En cambio, alguien que va a filmar necesita que sea algo rápido, sencillo y ready to fly. Para un aeromodelista la parte de preparación forma parte del vuelo y gusta. Para un profesional, digámoslo así, tienes que hacerlo, tienes tu checklist que tienes que cumplir. Por seguridad. Por los nuevos, por supuesto, también. El tema es que había muchas más cosas que hacer.
que ahora ya no hay que hacerlas y tienes que hacerlas, porque para volar con seguridad la cámara no se te puede caer. Efectivamente. Pero esta hélice tiene que estar bien puesta. Lógicamente. Y tienes que comprobar que la controladora, que era mucho más lenta que las actuales, coja bien todos sus giróscopos, estén bien, que el GPS te coja la señal para el return to home, para saber si hay una emergencia, tiene que saber el dron dónde está en cada momento. Hoy en día, con los sistemas de GPS que lleva, que es otra tecnología que no tiene nada que ver, en unos segundos está. El Phantom 1 había veces que igual te tirabas 2, 3, 5 minutos. Hasta que enganchaba. ¿Por qué? Pues yo creo que, o sea, no sé tú, pero la sensación que me da es que hemos ganado en cuanto a comodidad, es algo mucho más sencillo, con todo lo malo que conlleva, porque lógicamente que sea tan sencillo es un arma a doble filo. Eso da lugar a que mucha gente se confíe. Cuando volabas con el Phantom 1, aparte de los tiempos, te exigía una preparación y ser meticuloso en todo lo que hacías. Era más lo que decíamos, ¿no? Es más un aeromodelo. En cambio, con el Phantom 4 sí que es verdad que hemos ganado en calidad de imagen, en movimientos mucho más definidos, más elegantes, más cinematográficos. Fiabilidad. Fiabilidad en el vuelo, agilidad y rapidez, pero claro, también da lugar a que mucha gente que entre directamente con estos drones no tiene ni pone el cuidado que se ponía cuando volábamos esto. Y esto lo he notado mucho, sobre todo, y lo he hablado mucho con gente que es aeromodelista, que ve como una persona que es aeromodelista tiene mayor preparación y más conocimiento de lo que está haciendo, de lo que es el vuelo, que una persona que se llega aquí y lo ve más como un juguete o como un utensilio y no piensa en todo lo que puede ocurrir y todos los peligros que puede eso conllevar. Claro, digamos que tú, un poco lo que tú has dicho, ¿no? Con estos aparatos nunca te llegabas a fiar del todo, aunque son súper fiables y no fallan, está más pendiente y revisas las cosas 2 veces. Con estos aparatos das por hecho que pones la batería, enciendes la emisora y en un minuto estás volando. Entonces, muchas veces sí es cierto que puede dar lugar a que pierdas simplemente el haber comprobado que una hélice esté puesta, porque es que este sistema es de autoenrosque y va bien. Claro. Ya, pero como todo puede fallar. Efectivamente. O la controladora que te haga un flyaway porque no le has dado tiempo suficiente para que arranque, para que coja satélites. Digamos que los que venimos un poco de este otro mundo, claro, aunque nos fiamos de la tecnología nueva, siempre nos gusta chequear. Nos gusta tener un poco la opción de tener manual, cosas en manual porque nos gusta tocar. Sí es cierto que en un gran porcentaje de casos no hace falta, porque va todo automatizado y no falla. Pero puede pasar. Puede pasar. Bueno, pues si te parece vamos a ponernos en práctica, vamos a ver la diferencia entre estos drones como el Phantom 1 o el Phantom 2, que eran, digamos, lo que hemos estado diciendo, que son aeromodelos preparados para llevar cámaras, a drones como el Phantom 4, que ya vienen con su cámara propia, diseñada y orientada a la filmación aérea, con sus sistemas de anticolisión, motores más potentes, hélices con un sistema de enrosque distinto, baterías mayor duración, en fin, drones diseñados y destinados a la filmación para que cualquier persona pueda volarlos, pero que debemos recordar, como ocurría con el Phantom 1, que tenemos que estar pendiente de todo lo que gira en torno a la configuración de nuestros drones. Así que vamos a coger los drones al campo de vuelo y vamos a ver nuestra sensación volando uno y volando otro. Vámonos. Esto que era un poco tedioso, es lo que un poco decía antes David, que había que... Entonces tú primero arrancabas el dron, pero no, ahora mismo no está para volar, pues está con la batería colgando. Una vez... Era una parte muy tediosa, sí, una vez que lo metes, por eso estaban estos huequitos para poder meter la batería. Yo no lo tenía hecho y era una fiesta, Claro, ibas metiendo los cables que van de aquella manera. Aquí tenemos el famoso chivato. ¿Qué pasaba? Sí, chivato aquel. Que era una maravilla porque otros drones, digamos, no lo tenían y esto era una maravilla para la controladora de DJI. ¿Qué está pasando ahora? La EMU se está calentando. Cuando pasaba esto, había que esperar un poquito. ¿Cuánto hay que esperar? Pues lo que tarda en arrancar Windows, vete tú a saber. ¿Ves? Mira, ahora se pone en verde, acaba de decir, la IMU se ha calentado y ahora empezamos a reconocer satélites. Este es el objetivo, que estén todos verdes. Ya lo tenemos suficiente como para poder despegar. En este caso es el primer vuelo que hacemos en este campo de vuelo. Puede tardar más, en el siguiente vuelo que hagamos, coge la última referencia y tardaría mucho menos. Vale, pues ahora nos toca a nosotros, vamos a ver qué tal volar el Phantom 1, que hace años que no lo vuelo, y a ver qué diferencia noto yo con respecto al Phantom 4 Pro, que es el que estoy volando ahora. Armamos, vamos a darle para arriba.
Le cuesta sobre todo la arrancada, hay que darle fuerza suficiente. Pues a ver, el levantamiento lógicamente necesita más gas para poder hacer la levantada que con un Phantom, que con el Phantom 4 Pro. Vamos a llevárnoslo para allá, a dar un poquito de caña a ver qué tal. Va muy renqueante los movimientos, de lo que estamos hablando, les nota la diferencia. Estamos acostumbrados ya a trabajar con drones con mucha más potencia y aquí, de hecho, nos da un poco de miedo incluso darle potencia porque da la sensación de que pierde estabilidad. Vale. No tiene lógicamente la misma potencia que los drones con los que estamos trabajando ahora. Se le nota ya solamente viendo el aparato que no tiene la misma estabilidad que tiene el Phantom 4 Pro. Nos hemos mal acostumbrado a volar drones como el Phantom 4 y echas de menos esa tranquilidad que te da volar drones que ya vienen diseñados con instrumentos y herramientas para dar al piloto un vuelo más seguro, más estable y por ende una sensación más de tranquilidad en el vuelo. Vamos a acercarle, mirad cómo en cuanto tiene un poquito de viento cómo sacude y no hay nada de viento. Y cuando tiene un poco de viento como sacude, se vuela también un poco con miedo, ¿no? Por el hecho de que estás volando una cosa ya vieja, al fin y al cabo, es el Phantom 1, es un objeto como dice Borja, que lo tienen en el museo, un objeto de coleccionista casi. Vamos a aterrizarlo, mirad cómo lucha ahí por establecerse lo más estable posible, vamos a bajarle y le cortamos. También tengo que decir que la manera de cortar gas del Phantom 1 es mucho más seca que con el Phantom 4, es decir, hay veces que cuando yo utilizo mi Phantom 4 y lo quiero aterrizar y quiero cortarle, hay veces que sigue dando movimiento de hélice, se cabecea un poco o se encula un poco y puede dar lugar a que se te vuelque y te haga la croqueta. En cambio con el Phantom 1 no, en cuanto llega a suelo yo le corto gas, corta hélice y el aterrizaje me parece mucho más fiable, fijaros lo que os digo, del Phantom 1 que con el Phantom 4. Bien, hemos terminado con el Phantom 1, hemos dado una vuelta, hemos visto cómo funciona y cómo responde a nuestros movimientos. Vamos a probar con el Phantom 2 y le daremos veredicto. Armamos como siempre y levantamos. Ya solamente con la levantada hemos ganado, es una levantada menos nerviosa, requiere menos fuerza, más estable. El dron ya lo estáis viendo que bien posiciona. Se nota mucha diferencia entre el Phantom 1 y el Phantom 2, la diferencia es abismal, la verdad. Se nota mucho la diferencia de cómo se ha ganado tranquilidad en vuelo del 2 con respecto al 1. El dron, como estáis viendo, es mucho más estable, los movimientos son mucho más suaves, da mucha más fiabilidad y el despegue, como habéis visto, ha sido mucho más limpio. En cuanto a potencia, también se nota que tiene mucha más potencia este cacharro. Y también se nota que posiciona mucho mejor al estar parado. Vamos a cimbrearlo un poco. Vale, el aterrizaje, a diferencia del Phantom 1, cuando bajamos Phantom 2 se quedan los motores un rato en ralentí. Es una cosa que, bueno, lo hemos estado viendo en los modelos posteriores. A mí me gustaba mucho el del Phantom 1 porque una vez que toca tierra, cortar motores me parece que está muy bien. Sus razones tendrá DJI para haberlo hecho así. Pero bueno, en cuanto al vuelo, se nota muchísimo la diferencia. Gana mucho más el Phantom 2, creo que se nota mucho el movimiento. En cuanto a la hora de pilotaje estás mucho más tranquilo y los movimientos son mucho más limpios y elegantes. Bueno, y por último, Phantom 4 Pro, la máquina con la que trabajo ahora mismo. Noté la diferencia entre el Phantom 3 Pro y el Phantom 4 Pro, así que no quiero ni contaros la diferencia que voy a notar entre el Phantom 1 con el Phantom 2 con el Phantom 4 Pro. Vamos a arrancarlo, a ver potencia, a ver estabilidad y a ver movimientos. Ya solamente con la arrancada se nota la diferencia. La potencia, ¿qué voy a contar? Esto es un misil.
Potencia, movimientos suaves. Cambios de direcciones hacia adelante y hacia atrás. Aquí yendo de espaldas. Cambio hacia adelante y la cámara siempre estable. Estabilidad, suelto y se queda como un clavo. La cimbreada más agresiva que con la que conseguí hacer con el Phantom 1 y el Phantom 2 y mucho más estable. La bajada es más rápida, la subida es mucho más explosiva. Y sobre todo esto, la potencia que tiene de arranque, y cuando yo lo traigo, la frenada que tiene en seco. Esto ya no estamos hablando de que esto es un dron, esto no es un aeromodelo. Esto ya es una máquina diseñada para hacer filmaciones con potencia, con calidad y con buena respuesta, sobre todo con fiabilidad. Sí que es verdad que el Phantom 3 y el Phantom 4, mejor dicho, el Phantom 4, pero con respecto al Phantom 3, el tren de aterrizaje tiene las patas más abiertas, así que tiene más estabilidad, una cosa que echábamos de menos y que acusábamos mucho con los modelos anteriores. Aquí, al tener más potencia, es necesario que tenga esas patas más abiertas y que sean más estables. No obstante, el ralentí, cuando una vez que baja, es menos largo que con el Phantom 2, pero sí que tiene cierto movimiento de aspas que a veces da lugar a que te cimbree un poco el dron. Aún así, creo que el Phantom 4 Pro, lógicamente, gana por goleada. Hay una evolución muy grande, se nota una diferencia muy abismal entre el Phantom 1 y el Phantom 4, y creo que DJI ha hecho un buen trabajo. Bueno, pues así ha sido la experiencia de hoy. Hemos puesto a prueba un Phantom 1, un Phantom 2 y un Phantom 4 Pro, y la verdad creo que la diferencia está bastante clara. Sí que es verdad que echamos de menos en modelos anteriores elementos que tienen los modelos posteriores y viceversa, pero la conclusión que sacamos es que esto pasa de ser un aeromodelo para convertirse en una herramienta de filmación aérea. Hay una cosa que está ocurriendo y es que ahora ganamos mucha más confianza con nuestros drones, lo cual puede ser un problema para la gente inexperta que se inicia ahora en el mundo de los drones. En fin, a mí solamente me queda decir, ya sabéis lo de siempre, si os ha gustado, dadle like, compartir, suscribiros y ¡buen vuelo!